Muy buenas noches, hermanos. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, pues, quiero tocar un tema y este que se denomina oración de conexión. Y me llamó mucho la atención este tema y lo quiero abordar en dos aspectos. Lo primero es acerca de la oración. Fíjense que cuando habla de oración, venía a mi mente las tres primeras cosas que me decían a mí cuando empecé los caminos del Señor. Y me recuerdo que siempre que iba a la iglesia y me encontraba con los hermanos, me decían: mira, vos tenés que hacer tres cosas importantes ahora que sos cristiano. Una es que tenés que orar, tenés que leer la Biblia y tenés que asistir a la iglesia. Y bueno, pues yo creo que eso tampoco ha variado mucho. Es lo básico, creo que deberíamos de hacer todos. Pero la verdad es que después de tantos años, ¿quién se iba a imaginar que, por ejemplo, el asistir a la iglesia derivado de esta pandemia se volvió en una situación que ahora puede ser presencial o puede ser virtual? Y en el caso de la lectura de la palabra, ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos una versión en formato digital y lo tenemos también en formato de papel. Pero el problema ahí no es tanto en qué formato está, sino el problema ahí es si tenemos el hábito de lectura. Todos sabemos que es importante leer la Biblia, todos sabemos que es necesario, pero el hábito de lectura es lo que a veces no podemos o nos cuesta bastante a veces. Y lo otro es la oración. Ahora, la oración sí no ha cambiado realmente. La oración siempre ha sido virtual. Pero es algo tan especial que mediante la oración uno puede llegar a sentir la presencia de Dios. Y a eso le llamamos nosotros ya presencial. Tan así es que uno puede llegar a decir: hoy platiqué con el Señor. El Señor me dijo, el Señor me habló. Y entonces eso que es tan especial, quisiera ahorita hacer un poco de historia de lo que yo encontré en la palabra del Señor, de cómo empieza esa oración o a través de qué personaje que me llamó mucho la atención. Y entonces ahorita quiero compartirles algo sobre la vida de Moisés. Y voy a leer aquí textualmente, ustedes me acompañan. Me gusta que se vea la palabra ahí porque así no estoy diciendo algo fuera del contexto, ¿verdad? Y entonces dice en este pasaje bíblico: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Voy a tratar de describir un poco esta escena. Aquí lo que pasaba era de que, ustedes recordarán, el pueblo de Israel estaba asentado en el desierto. Y como estaban continuamente en movimiento, pues ellos no hacían casas, sino que hacían unas especies como de champas o de carpas, ¿verdad? Y a eso se refiere con esas tiendas que cada familia tenía. Y en ese tiempo estaban todos así agrupados en esas tiendas, en esas carpas. Pero Moisés vino e hizo una tienda afuera del campamento. Y esa tienda que estaba afuera del campamento se llamaba tabernáculo de reunión. Y si vemos nosotros el pasaje, dice que cuando Moisés salía de su carpa y él empezaba a caminar hacia el tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, toda la gente empezaban a salir, todos abrían su carpa y todos se le quedaban viendo a Moisés cómo él iba caminando. Me imagino que hasta en cámara lenta, porque todos sabían que él iba a tener un encuentro con el Señor. Y entonces había una expectativa de seguirlo con la vista, porque dice en ese pasaje que todos estaban en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. O sea que lo seguían todo el tiempo,
hasta que miraban que él entraba. Y dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Vean ustedes ese privilegio que tenía Moisés. Pero realmente era un privilegio grandísimo, pero así mismo también era su responsabilidad, ¿verdad? Entonces dice que ellos veían hasta que Moisés entraba en el tabernáculo y entonces empezaba a descender una nube en forma de columna, pero esa nube en forma de columna estaba en el monte Sinaí. Pero cuando Moisés caminaba hacia el tabernáculo, esa columna se movía y bajaba hacia la puerta del tabernáculo. Y entonces dice que estando ahí, todos observaban eso. Y cuando ellos miraban que esa nube en forma de columna se posaba ahí, todos adoraban. Realmente ese encuentro que tenía Moisés con el Señor inspiraba a todos los demás a adorar a Dios. Y dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y eso es la oración. Pero lo que me llama la atención es que era un privilegio tan grande, pero solo Moisés realmente lo tenía. Y lo tremendo de todo es que después de este pasaje, las cosas se ponen un poco más difíciles, porque después de esto se instituyen los 10 mandamientos. Y para las faltas y los pecados que cometiera el pueblo, se tenía que hacer una ofrenda, un sacrificio. Y aparte de la ofrenda y el sacrificio, también estaba nombrado un intermediario. Entonces, yo a veces veo eso y siento como que se volvía más difícil el acceso hacia el Señor, porque a cualquier falta que tuviera, hasta faltas que uno podía tener hasta por ignorancia, uno después tenía que ofrecer un sacrificio. Y encima de eso había un sacerdote que era el intermediario. Pero ahora, regresando a nuestro tema, por eso es importante esa parte de la conexión. Porque fíjense ustedes que la palabra conexión, su definición dice que es un punto. Y ahorita, fíjense que es un punto. Dice la definición que es un punto donde se enlazan dos aparatos o sistemas. Es como este teléfono. Este es un aparato que tiene su sistema. Pero cuando yo vengo y lo conecto, aquí hay un punto de conexión y lo que hace es que enlaza este sistema con este otro. Esto puede representar el sistema eléctrico y este es el sistema operativo del teléfono. Cuando esto sucede, ahí se da una conexión. Entonces, bajo esa situación que vivía el pueblo de Israel, cuando viene Jesús, Él nace, vive su testimonio de Dios aquí con nosotros, muere y resucita, Él se vuelve nuestro punto de conexión. Entonces, por eso dice este pasaje, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces todo eso que había anteriormente en la época de Moisés y que siguió muchos cientos de años después, realmente siempre se necesitó de ofrecer un sacrificio, de buscar un intermediario, pero ahora Jesús representa eso para nosotros.
Hablar de oración ahora en esta época no es difícil. Voy a orar. Oremos. Oraciones congregacionales. Intercedamos. Lo hacemos de manera, digamos, fácil, práctica. Pero eso no fue así siempre. Hasta que vino Jesús. Entonces, hermanos, no necesitamos ningún intermediario. Ni necesitamos estar haciendo y ofreciendo sacrificios. Porque eso ya Jesús lo hizo. Y entonces Él es nuestro mediador. Él es nuestra conexión. Y era de esa forma, y ahora vengo allá un poco a la época de Jesús y los discípulos. Ustedes recordarán que Jesús siempre iba a orar aparte. Así como hacía Moisés, salía del campamento y tenía un encuentro con Dios. Y los discípulos lo miraban. Y llegó un punto donde ellos piden a Jesús que les enseñe a orar. Y entonces viene Jesús a hacer esta enseñanza que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Y entonces Él viene y les dice ahora a ellos, ustedes o vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están los dos sistemas que hablábamos. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos es un sistema espiritual que es dominado por nuestro Padre. Y después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, el sistema espiritual, así también en la tierra. Tráelo a nosotros, a nuestro sistema natural que estamos viviendo. Entonces Jesús es nuestra conexión. Él es el que enlaza estos dos sistemas en los cuales nosotros navegamos. Fíjense que eso es importante. Porque hay quienes sí tienen una mentalidad muy biológica, digamos, decir, bueno, yo nazco, crezco, me reproduzco y muero, y ahí estuvo. Pero fíjense que nosotros como cristianos estamos navegando en este mundo natural y también en el espiritual. Porque podemos traer de este mundo espiritual cuando nosotros pedimos por paz. La paz es la misma palabra, dice que es algo que el mundo no nos da. El amor, la esperanza, la fe, son elementos, son situaciones, son aspectos que podemos traer de un mundo espiritual hacia nuestra vida. La sanidad, por ejemplo. Entonces, eso es lo que Jesús viene a enseñar a sus discípulos y a nosotros, que Él ha abierto esa brecha para que nosotros podamos tener una oración tan práctica como la hacemos hoy en día, ¿verdad? Ustedes saben que no necesitamos tal vez salir de la colonia para ir a un determinado lugar. A veces solamente con cerrar los ojos ya podemos hacer una oración de todo corazón con nuestro Padre. Y algo que está implícito aquí, cuando dice Padre Nuestro, si yo lo digo, es porque automáticamente me estoy asignando o soy un hijo. Uno puede decir Padre Nuestro de una forma repetitiva, pero es muy diferente cuando uno dice Padre Nuestro y yo siento que soy hijo de Él. Eso me hace pertenecer a Él. Y bueno, y dentro de las características o algunos aspectos que podemos encontrar en nuestra comunión con el Señor, son estas que les voy a comentar a continuación. Ya teniendo a nuestro Padre y nosotros identificados como hijos, podemos estar seguros de que tenemos un Padre cuidadoso. Y vean este pasaje bíblico. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense que un día una noche, mejor dicho, ya me había acostado y empezó mi cabeza a pensar un montón de situaciones y a dar vuelta entonces en la cama, y a dar vuelta, preocupado por esto, preocupado por lo otro. Cuando en eso, que estoy en esa situación, empieza a pasar un rotulito así, ya solo faltaba que tuviera lucitas, un rotulito que decía ahí,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y dije, oh, ¿será que así dice? ¿Será que dice eso realmente? Y fue tanta mi curiosidad y hasta duda de que realmente decía eso, que me levanté como tipo 2 de la mañana y empecé a leer la Biblia. Busqué este pasaje. Miren ustedes, cuando yo vi este pasaje y lo leí así textual como está ahí, no pude otra que estar conmovido y me puse a llorar en ese momento. Porque yo le decía al Señor, Señor, pero si estos problemas, estas responsabilidades, estas situaciones, yo soy el que me he metido. Yo asumí esta deuda de esto, o ahora estoy enfermo por algo porque no me he cuidado también. Y entonces ahora ni modo es que vengo y digo, ahora he hecho toda ansiedad sobre Él. Es que, ¿cómo es posible que tú puedas asumir algo en lo que yo me metí? Pero eso es lo que dice la palabra. Pero ya con esta inquietud empecé a investigar un poco y me di cuenta de algo. Que realmente no dice ahí que le eche toda mi responsabilidad a Él. No va a malinterpretar, ¿verdad? Sino dice toda ansiedad. Y les voy a poner un ejemplo. Si no estoy mal, la primera vez que yo sentí que tuve una responsabilidad, porque creo que nunca la había sentido hasta esos días, fue cuando falleció mi papá. Cuando falleció mi papá, llegaron los vecinos y todo a dar los pésames, pero hubo un vecino, que gracias a Dios no me acuerdo ni el nombre ni de la cara, pero sí sus palabras, y él me dijo, mire, me dijo, que lo siento mucho, gracias. Mire, me dijo, ahora usted es el hombre de la casa. Ahora usted tiene que trabajar por esta casa. Usted tiene que cuidar a su mamá. Y miren ustedes, cuando él habló de eso, yo sentí que me pusieron un gran peso encima. Nunca había sentido ese peso. Y yo sentí que me pusieron algo encima porque yo dije, pero no estoy trabajando. Casi ni barrer puedo. No he terminado mis estudios. ¿Qué voy a hacer? Y entonces ese peso que yo sentí en ese momento se convirtió casi que... Sentí que el mundo se me vino encima. Y entonces, si se dan cuenta, la responsabilidad era real. Pero posiblemente la realidad es como de este tamaño. Pero la ansiedad, esos pensamientos negativos, esos pensamientos fatalistas o por falta de fe que podemos tener, como me pasó a mí, pueden hacer que crezca ese peso a un tamaño que nosotros sentimos que ya no podemos. Entonces, cuando la palabra del Señor nos pide esto, y Jesús mismo dice esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, está diciendo, echemos todo eso negativo, todo eso nefasto que te está afectando, echémoslo sobre Él. No está diciendo que yo me deshaga de la responsabilidad, de mis responsabilidades. Porque a veces de una situación que tenemos, un 5% es real y un 95% no es real. Son nuestros pensamientos. Y esos pensamientos llegan a ser de tal magnitud que empiezan a recaer, digamos, a mí me ha pasado cuando siento esas presiones aquí en la parte de la columna, una presión que uno siente, y ya empieza eso a repercutir en enfermedades estomacales, enfermedades cardíacas. Y a veces uno está pidiendo oración por esa enfermedad estomacal, por ese problema cardíaco, pero tal vez no es eso. Tal vez es toda la ansiedad que andamos cargando y es esa ansiedad la que no nos quitamos de encima. Y aquí el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren,
La verdad les digo que esa noche ya no pude dormir, pero ya no fue por la ansiedad, sino por la sensación, por lo que experimenté de que algo ya no tenía encima. Ya mi siguiente desvelo, digamos, fue más por estarle orando al Señor y agradeciéndole por eso que Él hace. Y yo tengo una situación que quiero mencionar, y es a las personas que son responsables, a las personas que son muy responsables. A veces son tan responsables que nos llenamos de ansiedad. Y esa ansiedad nos carga tanto y nos afecta y no sabemos cómo quitarla. Hay quienes tienen la facilidad de quitarse todo de encima y endosárselo a los demás. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que sigamos siendo responsables, pero toda esa ansiedad, esos pensamientos que se vuelven tan voluminosos y tan nefastos, eso es lo que el Señor dice, que se lo entreguemos a Él. Ni siquiera dice, quítense el bulto y tírenlo a un lado. No dice eso. Lo que está diciendo es que se lo pongamos a Él. Eso es algo que me sorprende demasiado realmente. Y yo le decía al Señor, si ya con el hecho de que tú hayas perdonado mis pecados, yo ya estoy ahí. Y encima de eso me sale ahora con que también la ansiedad. Y entonces yo les hago invitación, hermanos, a que podamos descargarnos y descansar en el Señor. Fíjense que cuando Moisés se reunía en el tabernáculo de reunión, valga la redundancia, con Dios, hay una parte donde le dice Moisés a Dios, sí, ya sé, tú me has llamado por mi nombre y me has hecho promesas, le dice. Pero yo quiero saber algo, le dice Moisés. ¿Quién va a ir conmigo? ¿Cómo voy a dirigir a todas estas personas? Esa era su inquietud, la inquietud que tenía Moisés. A pesar de los encuentros que tenía con el Señor y que el Señor lo fortalecía, él salía con esa duda. Señor, ¿y quién va a ir conmigo? 500,000 de personas atrás, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Y saben qué le dice el Señor? Está en Éxodo 33:14. Le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Eso fue lo que le dijo. Entonces, creo yo que para los que no hemos aprendido mucho a descansar ni a descargar ansiedad, yo creo que debemos hacerlo porque tenemos un Padre cuidadoso. Otro aspecto que podemos buscar en el Señor, que tenemos del Señor, es que es un Padre consistente. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Miren esto, cuando uno, como padre de familia, se pone a ver a comparar, porque no hay de otra, se compara uno con esta paternidad de Dios, uno dice verdaderamente que yo estoy en la calle, porque uno a veces le puede dar algo a uno su hijo y no lo cuida, no lo trata bien, no le da mantenimiento, lo tira y esto, y uno dice, no, eso es mejor, hay que quitárselo, porque uno dice, si de todas maneras no lo está valorando. Pero aquí dice la palabra que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, en quien no hay ni sombra de variación. Yo me recuerdo antes, cuando estaba muy pendiente en esa transición que tuve del mundo hacia los caminos de Dios, y de alguna manera me enteraba de algunos cantantes de esa época, y me sorprendía cuando escuchaba de algunos cantantes que habían nacido o desarrollado su talento dentro de una iglesia. Y después
eran tan buenos y se volvieron tan famosos, dejaron la iglesia y se dedicaron a cantar otros temas en otros lugares y seguían manteniendo ese don que Dios les dio. Y entonces ahí uno ve que uno dice, bueno, si el Señor le dio un don y ya no lo está haciendo, porque ahora se fue al mundo, que se lo quite, ¿verdad? Que ya no es funcional, ya ahí no debería de ser. Pero yo he visto que no. Hay personas en la iglesia que pues pueden ser muy buenos oradores, servidores. Yo conocí unas personas, un don de servicio que impresionante, y los miro en otros lados ahora sirviendo de la misma manera, en ambientes que no son cristianos y que no regresaron a la iglesia, pero siguen teniendo esa forma de servir, esa forma de trabajar tan excelente, ¿verdad? Entonces tenemos un Padre consistente, que, como dice su palabra, ¿verdad? Que Él permanece fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Y por último, tenemos un Padre competente. Y dice este pasaje, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense que uno como padre, por decirles algo, ponerles un ejemplo, uno de nuestros hijos necesita, digamos, una computadora, pero ahora con eso que pasó de la pandemia se volvió una locura el acceso a una computadora. Pero todos, creo que muchos de los padres nos vimos en aprietos con eso. Pero cuando uno va a comprar una computadora se da cuenta de que hay de diferentes precios, ¿verdad? Hay desde 2,000, 3,000 hasta 15,000, 20,000 quetzales. Y la que podría necesitar de repente nuestro hijo, uno ve y tal vez cuesta 8,000 quetzales, por decir algo. Pero yo solo puedo comprar una que cuesta 3,000. Y eso es lo que puedo darle. Lo que quiero decir es que nosotros como padres estamos limitados. No llegamos a tener eso que dice este pasaje, un padre competente que logra cubrir todo. Incluso dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Eso es lo que es nuestro Dios. Alguien que puede cubrir todo. Fíjense que una de las cosas, estábamos platicando con mi esposa. Yo le digo, bueno, podemos pensar en que les podemos comprar zapatos a nuestros hijos, podemos comprar pantalones a nuestros hijos, etc. Pero hay una de las cuestiones que uno ya no puede, por ejemplo. Y la pregunta del millón que sale a veces es, bueno, ¿y esta niña que tenemos, con quién se irá a casar? ¿Qué irá a pasar con ella, con su matrimonio? Con esos jóvenes que están, ¿cómo irán a hacer conciliación emocional? ¿Se dan cuenta? Ahí ya no somos competentes porque entra la voluntad de esas personas, su libre albedrío, sus propias situaciones y experiencias. Entonces no le queda a uno otra, y gracias a Dios por eso, que uno viene y le pide al Señor. No como aquellas épocas en donde los matrimonios los arreglaban, ¿verdad? Donde yo era el rey de tal ciudad y el otro era el rey, entonces yo garantizaba a mi hija que se casara con tal fulano y ahí hacíamos ese tipo de uniones y garantizábamos los reinos, ¿verdad? Ahora no, ahora se vuelve de libre albedrío, lo sabemos. Pero como no somos competentes de llegar hasta una situación de esas, por ejemplo, entonces venimos delante del Señor porque sabemos que Él es más poderoso y Él puede cubrir las cosas más abundantemente de lo que podemos nosotros pedir o pensar, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo les quiero dejar este pasaje y sobre todo, una es que tenemos un acceso hacia el Señor, hacia Dios, para poder entrar, así como decía en el caso de Moisés,
cara a cara como aquel que habla con su compañero. Pero ahora tenemos el privilegio cada uno de nosotros. Ya fue abierta, ya está la brecha trazada, porque ya Jesús hizo el sacrificio y Él fue el sacerdote que nos abrió la puerta para que nosotros podamos entrar delante del Señor y pedirle. Y que encontremos esto que dice este último pasaje que les comentaba, que el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buena noche. Amén.